Muchos hombres hablan con mujeres durante horas, pero al final nada ocurre. Ella sonríe, se despide y se va. Y tú te quedas con esa pregunta quemándote por dentro. ¿Por qué la conversación nunca llega más lejos? Maquiavelo lo sabía. El deseo no nace de palabras bonitas, sino de tensión, de silencios, de frases que parecen inocentes, pero encienden algo imposible de apagar. Las conversaciones que terminan en la cama no son casualidad, son una estrategia, un arte, un juego en el que cada palabra tiene un propósito oculto. Y hoy vas a descubrirlo. Si te quedas, aprenderás cómo transformar una charla normal en un camino inevitable hacia la atracción más intensa. No con trucos baratos, no con frases hechas, sino con el poder invisible de la psicología y el silencio. Tú eliges, irte ahora y seguir con charlas vacías, o quedarte y aprender cómo Maquiavelo usaría cada palabra para llevar cualquier conversación hasta la cama. Así que no apartes la vista. Lo que estás a punto de escuchar no se dice en voz alta, pero quien lo domina jamás vuelve a ser ignorado. El error más común de un hombre en una conversación es pensar que hablar mucho equivale a avanzar. Cree que si llena cada espacio con palabras, ella se sentirá más atraída, y lo único que consigue es matar el misterio. La mayoría de los hombres se precipita. Quieren demostrar lo interesantes que son. Quieren impresionar con historias, logros y anécdotas. Pero cuanto más hablan, más claro queda lo que esconden. Necesidad, ansiedad, miedo a perderla. Ella lo nota. Siempre lo nota. Sonríe por cortesía. Responde de forma automática. Y en su mente ya lo ha clasificado. Es simpático, pero no me atrae. Ese es el inicio del fin. La chispa se apaga, y aunque él siga hablando, la conversación ya está muerta. Maquiavelo lo habría dicho con frialdad. El hombre que revela demasiado pronto queda desarmado. El exceso de palabras no acerca, aleja, porque lo que despierta deseo no es lo que se muestra, es lo que se oculta. Imagina a un hombre en una primera cita. Él se sienta frente a ella, nervioso, con la necesidad de demostrar algo, y empieza a hablar sin parar. En los primeros minutos ya ha contado dónde trabaja, qué coche conduce, qué series ve en Netflix, incluso alguna anécdota de su infancia. Ella escucha, pero cada palabra mata el misterio. Ya no queda nada que descubrir, ya no hay tensión. Él cree que está avanzando. Cree que mostrarlo todo lo acerca más a ella, pero lo único que está logrando es convertirse en un libro abierto que nadie quiere volver a leer. El hombre corriente fracasa porque confunde comunicación con atracción. No entiende que la atracción nace del misterio, no de la sobreexposición, del silencio, no del ruido. Y ese es el gran error, creer que la atención de una mujer se gana contando tu vida, cuando en realidad lo único que importa es cómo la haces sentir. El exceso de palabras te vuelve predecible, y lo predecible nunca genera deseo. Por eso la mayoría de los hombres terminan siendo solo un recuerdo borroso, un eco en su memoria, uno más en la lista de charlas que nunca llegaron a ningún lado. Maquiavelo lo sabía. El que no entiende el arte del misterio está condenado a ser olvidado. Si el exceso de palabras mata la atracción, el silencio es lo que la revive. El silencio es un arma que casi nadie sabe usar. El hombre común lo teme, le incomoda. Cree que si no habla, la mujer perderá interés, y por eso se apresura a llenar cada vacío con frases sin valor. Pero el hombre que entiende el poder del silencio domina el juego, porque el silencio no es vacío, es tensión, es misterio, es un espacio en el que la imaginación empieza a trabajar. Y cuando dejas que sea ella quien imagine, la atracción se vuelve inevitable. Maquiavelo lo habría dicho así: el poder no está en lo que revelas,
sino en lo que obligas a los demás a pensar. Un silencio bien colocado en medio de una conversación vale más que 100 frases ensayadas, porque ese instante en el que no dices nada, ella empieza a preguntarse: ¿qué piensa? ¿Por qué calla? ¿Qué es lo que no me está diciendo? Y ahí, en esas preguntas, nace la intriga, nace el deseo. Esto seguro que lo has visto antes. Una mujer le pregunta a un hombre: ¿y tú, por qué no dices nada? El hombre corriente se apresuraría a responder, daría explicaciones, intentaría llenar el vacío, y en ese momento perdería todo su poder. Pero el hombre que domina el silencio sonríe, deja que la tensión crezca, y entonces su respuesta es breve, cargada de misterio, porque no todo debe decirse. Ella lo mira distinto, ya no lo ve como al resto, siente que hay algo escondido, algo que no cualquiera logra descubrir, y ese algo es lo que la atrae sin que ella pueda evitarlo. El silencio es incómodo para los débiles, pero para los que lo dominan, se convierte en un campo de batalla invisible. Cada pausa es un desafío, cada mirada sostenida en ese silencio es un golpe que deja huella. La mayoría de los hombres fracasa porque habla demasiado. Los pocos que logran convertirse en obsesión son los que saben callar a tiempo. Maquiavelo lo sabía. El que sabe callar controla a los que necesitan hablar. El silencio no es ausencia, es poder. Y en la conversación, ese poder puede arrastrarla hacia ti, sin que ella entienda por qué. El hombre corriente habla demasiado. El hombre poderoso insinúa. Y aquí está la diferencia. La insinuación no es decirlo todo, es decir lo justo, para que la mente de ella complete el resto. Una frase ambigua, una mirada que dura un segundo más de lo normal, un comentario aparentemente inocente, cargado de doble intención. Eso es lo que despierta la imaginación. Y la imaginación siempre va más lejos que las palabras, porque cuando tú insinúas, no eres tú quien lleva la conversación a lo prohibido. Es ella, es su mente, es su deseo. Maquiavelo lo sabía. El poder más fuerte no es imponer, sino guiar al otro a que lo desee por sí mismo. Un hombre que domina el arte de la insinuación nunca necesita hablar directamente de intimidad, porque cada palabra, cada pausa, cada gesto, ya lo está diciendo sin decirlo. Y ahí está el secreto. No se trata de hablar de deseo, se trata de crear una atmósfera que lo haga inevitable. Esto te resultará familiar. Ella le pregunta al hombre: ¿y qué piensas de mí? El hombre común respondería con un halago directo. Diría algo como: eres guapa, o me encantas. Palabras que se olvidan rápido. Pero el hombre que domina la insinuación responde diferente. Sonríe, la mira y deja un silencio breve. Y entonces dice: si te lo digo ahora, perdería la gracia. Ella se queda en suspenso. La mente de ella completa el vacío. Imagina lo que él pudo haber dicho, y cada cosa que imagina la acerca más a él. Ese es el poder de la insinuación. No es lo que dices, sino lo que provocas que la otra persona piense. Cuando logras que sea ella quien rellene los huecos de la conversación, ya no eres un hombre más, eres el enigma que no puede sacarse de la cabeza. El hombre común habla para llenar un vacío. El hombre maquiavélico calla, y con una sola insinuación, crea un vacío que ella necesita llenar. Maquiavelo lo habría dicho así: el que obliga a otro a pensar en él, ya lo ha conquistado sin mover un dedo. Ese es el arte del juego. No empujar, no imponer, sino guiarla con cada palabra hacia un lugar donde ella misma quiere llegar. Y cuando lo dominas, cada conversación, tarde o temprano, termina en el mismo destino. La mayoría de los hombres confunde vulnerabilidad con debilidad. Piensan que abrirse, que mostrar sus emociones, es perder poder. Y es cierto, cuando lo haces mal.
El hombre necesitado abre su corazón demasiado pronto. Cuenta sus miedos, sus problemas, sus carencias, esperando compasión. Y lo que consigue es lo contrario. Despierta lástima. Y la lástima nunca conduce al deseo. Pero existe otra forma. Una manera maquiavélica de usar la vulnerabilidad como arma. Se llama vulnerabilidad controlada. No se trata de exponerlo todo. Se trata de mostrar solo lo justo. Un detalle personal. Una sombra de tu pasado. Una herida que no te define, pero que insinúa que hay mucho más detrás. Ese pequeño destello despierta algo en ella. Confianza, curiosidad, intriga. Porque la vulnerabilidad controlada no te hace ver débil, te hace ver humano. Y al mismo tiempo, mantiene el misterio de lo que no revelas. Maquiavelo lo sabía. El hombre que muestra toda su verdad se vuelve frágil. El que muestra una parte y guarda el resto, se vuelve inquebrantable. El secreto está en el equilibrio. Si muestras demasiado, pierdes poder. Si no muestras nada, te vuelves frío, inaccesible. Pero cuando das un destello calculado, creas una conexión íntima sin perder tu posición. Imagina esta situación. Una mujer le pregunta a un hombre, ¿y tú? ¿Nunca te has equivocado? El hombre corriente aprovecharía para desahogarse. Contaría sus errores, sus fracasos, hasta sus miedos más profundos. Y en cuestión de segundos, pasaría de ser un posible amante a un confesionario andante. Pero el hombre que domina la vulnerabilidad controlada responde de otra forma. Hace una pausa, la mira y dice con calma, «Claro que me he equivocado, pero aprendí a no repetirlo». Ella sonríe. Siente que detrás de esa frase hay una historia, una cicatriz invisible. Y lo más importante, quiere saber más. Ese es el efecto buscado. No revelar todo, dejar una sombra, una herida cubierta que despierta la necesidad de descubrir lo que hay debajo. La vulnerabilidad controlada crea intimidad sin caer en el error de exponerlo todo. Porque no se trata de mostrar dolor, sino fortaleza después del dolor. No se trata de hablar de heridas, sino de cicatrices. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando ella ve que has sufrido, pero no te defines por ello. Cuando percibe que eres humano, pero al mismo tiempo inquebrantable, su atracción se multiplica. El hombre corriente busca comprensión. El hombre maquiavélico busca intriga. Y la intriga siempre conduce al deseo. La vulnerabilidad controlada funciona porque despierta dos emociones al mismo tiempo: cercanía y misterio. Ella siente que puede confiar en ti, pero también que no lo sabe todo. Y esa mezcla es adictiva, porque la mente humana no soporta los vacíos. Lo que no entiende, lo imagina. Y cuando imagina, tú ocupas cada rincón de su pensamiento. Por eso, mostrar una parte y callar el resto es mucho más poderoso que desnudar el alma entera. Un hombre que revela todo su mundo en la primera conversación se convierte en un paisaje sin secretos. Un hombre que deja puertas cerradas se convierte en un laberinto al que ella siempre querrá volver. Maquiavelo lo habría dicho así: el que da la impresión de ser profundo, aunque oculte, siempre tendrá seguidores. El que se vacía por completo, pronto será descartado. El objetivo nunca es generar compasión. El objetivo es generar atracción, y la atracción nace de lo enigmático, de lo que parece alcanzable, pero nunca del todo conquistado. Ese es el poder de la vulnerabilidad controlada. Mostrarse humano, sin dejar de ser un misterio. Dejar ver una cicatriz, sin enseñar la herida. Abrir una puerta, pero mantener cerradas las demás. Cuando dominas ese equilibrio, no eres un hombre más. Eres un enigma que ella necesita descifrar. Y ningún deseo es más fuerte que el de descubrir lo que alguien no revela. Una conversación nunca debe quedarse en la superficie. Si solo hablas de clima, trabajo,
o series de televisión, nunca pasará nada. La atracción nace cuando escalas, cuando pasas de lo banal a lo íntimo, de lo seguro a lo prohibido. El hombre corriente no entiende esto. Se queda atascado en lo superficial porque tiene miedo de incomodar. Prefiere mantener la charla ligera, sin riesgos, y por eso termina siendo olvidado. El hombre maquiavélico hace lo contrario. Entiende que cada conversación es como subir una escalera. Cada peldaño lo acerca más al destino final. Empieza con lo ligero, avanza hacia lo personal y termina en lo íntimo, pero lo hace con paciencia, sin saltar escalones, porque quien intenta subir de un salto, cae, y quien sube paso a paso, siempre llega arriba. Maquiavelo lo habría explicado con frialdad. El poder se construye gradualmente. El que acelera demasiado se destruye a sí mismo. En la conversación ocurre lo mismo. No puedes hablar de temas íntimos en el primer minuto, pero tampoco puedes quedarte estancado en lo trivial. El arte está en la escalada. Así es como suele empezar. Un hombre conoce a una mujer en una cafetería. Empiezan hablando de lo obvio, el lugar, el café, una broma ligera. Ese es el primer peldaño, lo superficial. Después, él mueve la conversación un nivel más arriba. Le pregunta por algo que realmente importa. ¿Qué es lo que más disfrutas hacer cuando nadie te mira? Esa pregunta cambia el tono. Deja de ser una charla cualquiera y se convierte en algo personal. Ella sonríe, duda, piensa y responde con algo que no contaría a cualquiera. Eso es el segundo peldaño. Más tarde, él vuelve a escalar. Comparte un recuerdo propio, cargado de emoción, pero sin exagerar. Un detalle que muestra que no teme abrir una pequeña puerta. Ese es el tercer peldaño, lo íntimo. Y entonces ocurre lo inevitable. La conversación ya no es una lluvia de datos. Ahora es un intercambio de emociones. Un viaje en el que cada palabra abre un espacio más profundo. El hombre común nunca llega ahí porque teme incomodar. El hombre maquiavélico sabe que incomodar un poco es necesario, porque es en esa incomodidad donde nace la tensión. Y la tensión siempre conduce al deseo. La escalada emocional es un arte porque no se nota. Si ella siente que la conversación fue empujada, se resiste. Si percibe que fue guiada suavemente, se entrega. El secreto está en la progresión. Cada tema abre la puerta al siguiente. Cada palabra es un puente, y cuando menos lo espera, ya está en un terreno donde la atracción se vuelve inevitable. El hombre corriente teme dar un paso más, y por eso nunca sale de la superficie. El hombre impaciente se precipita, y por eso lo arruina todo. Solo el hombre que entiende el ritmo, el que sabe cuándo avanzar y cuándo callar, es el que logra que cada conversación se convierta en una escalera directa hacia la intimidad. Maquiavelo lo habría dicho así: el poder no se toma de golpe, se construye capa a capa, hasta que el otro no tiene salida. Con la atracción ocurre lo mismo. No es un salto repentino, es una escalada gradual, un ascenso lento y calculado, donde cada peldaño está diseñado para llevarla más cerca. Y cuando ella llega a lo alto de esa escalera, ya no hay marcha atrás. La conexión es tan fuerte que la conversación no puede terminar en amistad. El único desenlace posible es la atracción. Ese es el arte de la escalada emocional. Guiar paso a paso, sin prisa, sin pausa, hasta que la cima se vuelve inevitable. Lo que más atrae en una conversación no son las palabras, es lo que ocurre entre ellas. La tensión erótica invisible no se crea hablando de intimidad, se crea con lo que no se dice, con lo que queda flotando en el aire. Un silencio prolongado después de una frase, una mirada que dura un segundo más de lo normal, una respuesta corta que deja la mente de ella trabajando. Eso es lo que la intriga.
Eso es lo que enciende el deseo. El hombre común busca llenar cada espacio con risas, halagos y explicaciones, y por eso nunca genera tensión. Es como una vela encendida en plena luz del día. Se apaga sin que nadie lo note. El hombre maquiavélico entiende lo contrario. No busca comodidad en la charla, busca incomodidad. Una incomodidad sutil, cargada de misterio. Porque la tensión erótica nace de la duda, de no saber qué pasará después, de sentirse al borde de lo prohibido, sin que nadie lo diga abiertamente. Maquiavelo lo habría explicado con claridad. El deseo nace de la incertidumbre, lo seguro aburre, lo incierto ata. Por eso, cada pausa, cada mirada y cada insinuación cargada de ambigüedad es un hilo invisible que la va envolviendo sin que lo note. Lo has vivido más de una vez. Ella le cuenta una anécdota divertida. El hombre común se ríe demasiado, responde rápido y cambia de tema. Quiere agradar, y por eso rompe la tensión. El hombre maquiavélico no lo hace. Sonríe apenas. La mira en silencio durante un instante más de lo normal, y dice algo breve, cargado de ambigüedad. Eres peligrosa cuando sonríes así. La frase es inocente en apariencia, pero no lo es. Tiene un doble filo, y en su mente ella se pregunta, ¿por qué lo dijo así? ¿A qué se refiere realmente? Ese es el secreto de la tensión invisible. Nunca aclarar del todo, dejar frases abiertas, dejar silencios cargados de intención. Que sea ella quien complete lo que falta, y cuanto más completa con su imaginación, más atrapada queda en el juego. La tensión erótica invisible no necesita contacto, no necesita confesiones directas. Nace de detalles microscópicos que parecen casuales, pero están calculados, porque la mente siempre busca cerrar lo que queda abierto, y cuando eres tú quien deja esas puertas entreabiertas, ella no puede dejar de pensar en ti. La tensión erótica invisible no es un accidente, es una estrategia. El hombre común busca comodidad, el hombre maquiavélico busca inquietud, porque sabe que en esa inquietud se esconde el deseo. La incomodidad leve es como una cuerda invisible. Ella no sabe por qué, pero siente que algo flota en el aire, un magnetismo que no puede ignorar. Y mientras más intenta entenderlo, más atrapada queda. Maquiavelo lo habría dicho sin rodeos. El poder no está en lo evidente, sino en lo que obliga al otro a pensar cuando callas. El objetivo no es hablar de deseo. El objetivo es que todo lo que hagas, todo lo que digas, todo lo que calles, conduzca a ella misma a imaginarlo. Y lo que se imagina siempre será más fuerte que lo que se dice. Esa es la esencia de la tensión erótica invisible. Dejar frases inconclusas, prolongar miradas, sonreír en silencio cuando ella espera una respuesta. Así, sin tocarla, sin decirlo, sin forzarlo. Ya la has envuelto. El hombre común termina en amistad. El hombre maquiavélico termina en deseo, porque entendió que el silencio cargado de intención es el lenguaje más irresistible. Maquiavelo nunca escribió sobre seducción. Su campo era el poder, la guerra y la política. Pero lo que pocos entienden es que la psicología del poder también gobierna el deseo, porque al final la atracción no es un juego de azar, es una lucha silenciosa por el control. Y quien domina las emociones del otro, domina el desenlace. El hombre corriente entra a una conversación sin estrategia. Deja que las palabras fluyan, que los temas aparezcan al azar. Es un espectador en su propia historia. El hombre maquiavélico hace lo contrario. Sabe que cada palabra es un movimiento, cada silencio es un golpe invisible, cada gesto es una ficha en el tablero. Por eso, cuando habla, no busca entretener, busca guiar. Cuando calla, no es por falta de ideas, es para obligar a la otra persona a pensar en él. Maquiavelo lo escribió con frialdad. El que controla las emociones del pueblo
controla su destino. Llevado a la seducción, significa esto: el que controla las emociones de una mujer, controla hacia dónde avanza la conversación. No se trata de manipulación barata, se trata de estrategia, de saber cuándo mostrar, cuándo callar, cuándo insinuar, y sobre todo, de entender que el poder no está en lo que dices, el poder está en lo que provocas que ella sienta. Esto ocurre más seguido de lo que crees. Una mujer le pregunta a un hombre: ¿y por qué eres tan callado? El hombre común se apresura a justificarse. Dice que es tímido, o que no sabe qué decir. En ese momento, queda en desventaja. El hombre maquiavélico responde distinto. La mira con calma, sonríe apenas, y dice: porque prefiero observar antes de hablar. En un segundo, el marco cambia. Él ya no es un hombre inseguro, ahora es un estratega, un hombre que no necesita ganarse su atención, porque ya la tiene. Ese es el poder de la psicología maquiavélica en la conversación. Redefinir cada situación a tu favor. Nunca reaccionar como esperan, siempre sorprender. Maquiavelo escribió que un príncipe debía mostrarse impredecible para que nadie pudiera controlarlo. En la seducción ocurre igual. Si tus palabras son predecibles, ella se aburre. Si tus silencios y respuestas la desconciertan, se engancha. El hombre corriente se deja llevar por la corriente. El hombre maquiavélico crea la corriente y la arrastra hacia donde él quiere que llegue. Cada pausa, cada insinuación, cada fragmento de vulnerabilidad controlada. Todo forma parte de un mismo diseño, un plan que convierte una simple charla en un campo de atracción inevitable. La psicología maquiavélica aplicada a la conversación no busca complacer, busca dominar. El hombre común entra a hablar para gustar. El hombre maquiavélico entra para dejar huella, porque entiende que el objetivo no es la simpatía, es la influencia. No necesitas ser el más gracioso, ni el más atractivo, ni el que tenga la mejor historia que contar. Solo necesitas ser el que controle el ritmo, el que decida cuándo hablar y cuándo callar, porque en esa danza silenciosa el poder cambia de manos, y quien marca el compás siempre gana. Maquiavelo lo habría dicho así: el poder real no se ve, se siente en el temor a perderlo y en el deseo de alcanzarlo. En la conversación ocurre igual. Ella no sabrá explicar por qué se siente atraída. No podrá decir qué fue lo que la enganchó. Solo sabrá que hubo algo en ti, algo invisible, que la atrapó sin remedio. Ese algo no es suerte, no es casualidad, es estrategia, es psicología maquiavélica aplicada al deseo. Y cuando entiendes esto, dejas de ser uno más en sus recuerdos, para convertirte en una obsesión que no sabe cómo arrancarse de la mente. Cuando aplicas todo lo que hemos dicho, algo empieza a cambiar. Ya no eres el hombre que busca atención, ya no eres el que habla demasiado, ni el que se muestra inseguro. Ahora eres el hombre que dirige la conversación sin que ella lo note, el que crea silencios incómodos y luego los rompe con frases que dejan huella, el que se muestra humano pero nunca completamente expuesto, el que guía paso a paso, escalando desde lo superficial hasta lo íntimo. Y entonces ocurre lo inevitable. Ella empieza a sentir que no está hablando con cualquiera. Empieza a preguntarse qué más ocultas. Empieza a imaginar lo que no dijiste. Esa curiosidad se convierte en atracción, esa atracción en tensión, y esa tensión en un desenlace imposible de evitar. Porque cuando una conversación está cargada de misterio, de insinuaciones, de silencios calculados, ya no puede terminar con un simple adiós. El final lógico es otro. El final es la cama. Maquiavelo lo habría dicho con claridad. El destino no se espera, se fabrica con cada movimiento.
El desenlace inevitable no es magia, es estrategia. Es un camino diseñado palabra por palabra. Un sendero donde la atracción no surge por casualidad, sino por diseño. Imagina esta escena. Una conversación que comenzó ligera, con bromas inocentes. Con el tiempo, él fue escalando, mostrando poco, callando mucho, dejando silencios que ella no podía ignorar. Cada palabra tenía un doble filo. Cada mirada parecía esconder un secreto. Cada pausa era un desafío. Ella empezó hablando con naturalidad, pero a medida que avanzaba, se sorprendía a sí misma revelando detalles que no suele contar. Se sentía cómoda y al mismo tiempo inquieta. Cuando él compartió un fragmento de vulnerabilidad controlada, la conexión se volvió íntima. Y cuando lanzó una insinuación cargada de ambigüedad, el ambiente cambió por completo. Ya no era una charla, era un juego. Una batalla invisible en la que ella sentía que no podía ganar, ni quería ganar. Y en ese momento, cuando él guardó silencio y solo la sostuvo con la mirada, ella lo entendió. La conversación no podía terminar ahí. Ese es el desenlace inevitable. Una fuerza que empuja a cruzar el límite. Una atracción tan fuerte que todo lo demás desaparece. Porque lo que comenzó con palabras superficiales termina en la única conclusión lógica de una tensión bien construida. El desenlace inevitable ocurre cuando ya no queda salida. Cuando la tensión es tan fuerte que romperla con un simple adiós sería absurdo. El hombre común nunca llega a ese punto. Sus conversaciones mueren antes de nacer. Se pierden en lo trivial, se apagan en la rutina. Pero el hombre maquiavélico construye cada paso como un arquitecto del deseo. Y cuando todo está en su lugar, la conclusión se vuelve imposible de evitar. Maquiavelo lo habría dicho así: el hombre sabio nunca deja que el destino decida. Él crea las condiciones para que el final sea el que él desea. Ese es el verdadero secreto. No esperar que algo ocurra por suerte. No rezar para que la chispa aparezca de la nada, sino diseñar cada palabra, cada silencio, cada gesto, hasta que ella misma se convenza de que fue su decisión. La magia está en que no lo percibe como manipulación, lo siente como destino, como si fuera inevitable, y lo inevitable, en una conversación que ha sido llevada con maestría, solo puede terminar en un lugar: la cama. Ese es el poder de la estrategia. Ese es el legado de Maquiavelo aplicado al deseo. El arte de convertir palabras en armas, silencios en cadenas invisibles y conversaciones en finales que nadie puede resistir. Ahora ya sabes cómo una conversación puede transformarse en un arma. Cómo cada palabra, cada silencio y cada insinuación puede llevarla, sin que lo note, al desenlace inevitable. Pero hay un problema. Incluso si dominas todo esto, tarde o temprano, ella intentará ponerte a prueba. Te ignorará, romperá el ritmo, querrá comprobar si realmente tienes el control o si eras solo fachada. Y la mayoría de los hombres fracasa en ese momento. Pierden la calma, persiguen, ruegan, y en un segundo, todo lo que habían construido se derrumba. Si quieres tener poder de verdad, debes aprender a girar esa situación a tu favor, a usar su silencio, para que sea ella quien te busque, a convertir la prueba en obsesión. Y eso es exactamente lo que voy a revelarte en el próximo video. Así que ahora tú decides. Puedes cerrar este video y seguir siendo como todos los demás, o puedes quedarte y descubrir cómo responder cuando una mujer te ignora, de manera tan maquiavélica que termine deseando volver a escucharte.